Hola, feliz día, muy buen día, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Yo soy Adiela Luz, les doy la bienvenida, muy feliz día. Hoy tenemos un temazo para compartir, para aprender y también para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a los canales para disfrutar de la programación del día, para que te puedas bajar técnicas, meditaciones, para que te puedas bajar un montón de cosas relacionadas con el mundo espiritual. Te invito a que puedas entrar a los canales Adiel La Luz y también al canal Conectados al Ser. Hoy tenemos un temazo para compartir y también para disfrutar. Vamos a hablar un poquitito qué pasa, vamos a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. ¿Qué pasa cuando los seres se van del plano? ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer contacto con el mundo espiritual a través de sentir que obviamente tenemos o sufrimos o pasa algo con alguna pérdida, como se llaman, o sea, como lo suelen llamar los seres en lo que es el plano terrestre? ¿Cómo abordar este tema desde un concepto de sabiduría, desde un concepto desde el mundo espiritual y también desde un concepto angélico? Porque es algo sumamente interesante a la hora de poder comprender cómo funciona el mundo espiritual a través del concepto de cambiar de un plano dimensional a otro. Hablamos de esto un poquito en otros programas, pero hoy vamos a hacer, obviamente vamos a poder abrir, a poder expandir y desarrollar este tema que está dado por un concepto de ¿qué pasa cuando los seres se van del plano? O sea, ¿cómo abordar este tema desde lo que es el concepto angélico, desde el mundo espiritual, desde los guías, desde los ángeles? Saben ustedes que hablamos un poquitito del concepto de que la muerte no existe, de que en realidad es pasar de un concepto sólido a un concepto más sutil. Obviamente que los seres vienen al plano por un concepto de aprendizaje a través de lo que es la sabiduría de Dios, a través de lo que es la sabiduría de los ángeles, a través de lo que es la sabiduría de los guías. Y poder entender esto hace que obviamente tengamos en cuenta lo que es el mundo espiritual y también lo que es el diálogo de Dios, o sea, el lenguaje de Dios. Algo muy interesante para tener en cuenta es cuando obviamente los seres manifiestan o dicen que obviamente sufrieron una pérdida que tiene que ver con otra persona, que tiene que ver con otro ser, con alguien cercano a ellos, es obviamente porque ellos sienten que perdieron o que perdieron a alguien con la persona, o sea, con quien estaban, con quien se relacionaban, o sea, hablan desde ese aspecto, o sea, lo que es la parte más mundana, las emociones más mundanas, las emociones más terrestres. Pero si lo vemos desde el punto de vista terapéutico, si lo vemos desde el punto de vista obviamente angélico, desde la comunicación real con los ángeles y con los guías, podemos entender que pasar de un concepto a otro está dado solamente por entender la disolución de las creencias. Entonces, el hecho de poder ser cuidadoso en el tránsito del mundo terrestre en el cual estamos viviendo, también es un concepto de conciencia para empezar a cuidar el camino, el tránsito que estamos transitando para poder comenzar a evolucionar. Cuando obviamente empezamos a entender el mundo espiritual desde un concepto superior, sabemos que no podemos perder el tiempo, y que transitar la vida, transitar el alma desde un concepto de la sabiduría es algo sumamente interesante para comprender por qué vinimos a la Tierra, para comprender por qué vinimos a este plano. Cuando los seres manifiestan o dicen, perdí a un ser querido, hablan de que perdieron, como que perdieron porque no está más, porque lo perdieron, no saben dónde está, lo perdieron. Cuando decimos, perdí tal cosa, cuando yo digo la palabra que perdí algo, es porque no está más, porque perdí y no sé dónde está. O sea, ese concepto que está dado por un concepto terrenal, que está dado por un concepto terrestre, está dado por una creencia determinada que algo se fue
y que está dado por algo que no puedo alcanzar. ¿De qué hablamos entonces? De la limitación de la mente. Eso es algo interesante y es algo muy importante para tener en cuenta a la hora de poder comprender cómo funciona el mundo espiritual. Hablamos de un concepto de limitación de la mente. Cuando la mente se limita a un concepto del pasado, perdemos la oportunidad de evolucionar por un concepto terrenal, por un concepto de bloqueos o por un concepto de comunicación con el ego. El ego obviamente es un concepto limitante que va siempre al pasado por un concepto de no avance. Vamos a poner un ejemplo. Si los seres humanos van al pasado, no pueden avanzar a través de transitar el alma, a través de transitar el espíritu, a través de transitar la conciencia, porque en el mundo de los seres de luz, en el mundo de los viajes angélicos, en el mundo de transitar a través de los conceptos de cuántica, en cuántica vemos esto de una manera muy sutil. A través de entender que ir hacia adelante tiene que ver con un concepto de oportunidades. Ir hacia adelante permite que tome contacto con el mundo espiritual para entender que el concepto de avance, el concepto de adelantar, el concepto de caminar o transitar a través del mundo espiritual está dado por un concepto de salir de las creencias. No es solamente caminar con las piernas, es también caminar con la mente, es también caminar con el alma. Es también movilizar el alma y el espíritu hacia un concepto de sabiduría, de luz, de bienaventuranza, de transformación. Vamos a hablar de un concepto sumamente interesante a la hora de poder comprender cómo funciona el mundo espiritual con este concepto. ¿Cómo se mueve el alma? ¿Cómo se mueve el espíritu? ¿Tiene patitas? ¿Camina? ¿Anda? ¿Va de viaje? ¿Anda en auto? ¿Anda en colectivo? ¿Anda en avión? ¿Cómo se moviliza el alma y el espíritu? Se los puedo dejar como una tarea. Para el mes que viene volvemos y hacemos obviamente una exposición de cada respuesta que me hayan dado. Vamos a ampliar un poquito este concepto que es sumamente interesante. El concepto de entender cómo se mueve el alma y cómo se mueve el espíritu es a través de la transformación, de la transmutación, del concepto de cambio profundo y transmutación en lo que son las creencias limitantes de la mente. Otra vez, parece algo que sería que necesitamos más o menos varias encarnaciones para entenderlo. Lo vamos a repetir. El hecho de hacer mover el alma, mover el espíritu, está dado por un concepto de salir de las limitaciones, de movilizar a través de un concepto de paradigmas nuevos de conciencia, y está dado por un concepto de salir de las limitaciones a través de salir del límite de la mente. Dos palabras claves para entender esto: transformación, transmutación, conexión con la luz, salir de las limitaciones, salir de los conceptos limitantes, no ir al pasado. Porque si ustedes se ponen a pensar, moverse en un concepto limitante está dado por ir atrás y volver, ir atrás y volver, ir atrás y volver. ¿Y en qué momento empezamos a avanzar? Cuando voy para adelante. ¿En qué momento empiezo a avanzar? Cuando voy para arriba. Hay un concepto de unos maestros ascendidos que dicen, en el momento que empezamos a cambiar es cuando vamos para adelante y para arriba. Entonces, es un concepto de exquisitez de sabiduría, es de un concepto de exquisitez a través de lo que es la comunicación con los ángeles y con los guías, porque el concepto de ir hacia adelante está dado por un concepto de transformación, de transmutación, y solamente el concepto del pasado y de los recuerdos está dado como una anécdota solamente para avanzar hacia adelante. No quedarse con los conceptos del pasado que generan ese tipo de creencia, ese tipo de manifestación. Hay conceptos que vamos a hablar que es sumamente clave para que entiendan y para que empiecen a evolucionar.
Hay personas o hay seres o hay lugares, encuentros, donde las personas obviamente que cuando se encuentran o hablan de conceptos de pasado. ¿Les ha pasado que cuando van a la casa de alguien, Pochi, Choli, la abuela, la tía, o sea, todos los seres que tienen conceptos de roles predeterminados hablan del pasado? ¿Te acordás cuando hacíamos? ¿Te acordás el olor del bizcochuelo? ¿Te acordás el olor de esa comidita que me hacías? Y la mente empieza a generar toda una lujuria que se empieza a prender fuego y empieza a conectarse con un concepto del pasado que luego ya está con los dientes a punto de salir, dice yo me como esta comida, yo me como esta carne. Entonces, cuando empieza a pasar esto, que obviamente el concepto de entender el mundo espiritual desde un concepto superior está dado por entender que los conceptos de la luz, está dado por entender que el concepto superior está dado por palabras claves, está dado por conceptos de luz, está dado por conceptos de paradigmas nuevos de conciencia. Abordando este tema desde el mundo espiritual, desde el mundo, desde la psicología extraterrestre, entendemos este concepto. Transformación, ir hacia adelante. Transmutación, ir hacia adelante. Mover conceptos de luz, ir hacia adelante. Tener pensares de paradigmas superiores, ir hacia adelante. Tener conceptos de creatividad para emprender, ir hacia adelante. Tener una mente expandida, abarcativa, para poder co-crear desde nuevos conceptos de conciencia superiores. Entonces, el pasado es un concepto de un recurso del ego para martirizar la mente de los seres que están pasando por ese proceso. O sea, hay algo interesante que tiene que ver con este concepto. Cuando pasa algo que, esto es un ejemplo no solamente de los seres que se van del plano, es un concepto abarcativo que hablamos de este concepto para entender. En la clase, en el programa pasado también hablamos un poquito de este concepto, que tenía que ver con ir y venir desde lo que es el pasado, el presente, el futuro, los conceptos de cuántica. Y esto es clave para entender la cuántica. O sea, esto es clave para entender temas de cuántica, para entender temas de conciencia y para entender paradigmas nuevos de conciencia que están dados por la transformación y que están dados por el mundo espiritual. Hoy hablamos en Tarot Profesional, en la clase de la mañana, hablamos de un concepto importante que tiene que ver con: ¿estamos preparados para entregar el pasado? ¿Estamos preparados para una vida nueva? ¿Estamos preparados para obviamente retransmutar y retransformar la energía a un concepto superior por amor propio, por luz, por sanación superior, por sabiduría, por gracia, por abundancia, para salir de conceptos del ego? ¿Estamos preparados para empezar a evolucionar desde un concepto de sabiduría? ¿Estamos preparados para entregar el pasado por un concepto de luz, por un concepto de sabiduría superior, a través de los ángeles, a través de los guías, a través de los maestros, a través del mundo espiritual, a través de la luz de Dios Padre Madre? Porque la luz genera un concepto de estabilización lumínica para recordar conceptos de energía vital, de energía de luz, de sabiduría, de opulencia, de abundancia, de prosperidad. Y este concepto está dado para que puedan entender cómo el alma, la mente y el espíritu generan un concepto amplio de la transformación, de la transmutación y también del mundo espiritual. Algo importante para tener en cuenta: cuando ustedes van hacia adelante es porque están cambiando. Pero si ustedes, a ver, vamos a poner el ejemplo del auto. Tienen un auto. ¿Cómo hacen para mover el auto? Van hacia adelante. ¿Cómo hacen para transitar por un lugar? Tengo que ir de un lugar a otro. Voy hacia adelante. Entonces, el auto va hacia adelante. Pero si pasa algo y tengo que volver hacia atrás, o sea, se hace un concepto de marcha atrás. Entonces, este concepto es fundamental para tener en cuenta ir hacia adelante. El concepto del auto es anecdótico, es solamente para que entiendan esto.
Es algo sumamente interesante a la hora de poder comenzar a evolucionar. El concepto de entender el mundo espiritual desde un concepto superior es fundamental para entender cómo empezar a evolucionar. Queremos empezar a hacer cambios, queremos empezar a estar mejor, queremos empezar a tener sabiduría y queremos empezar a tener salud perfecta. Queremos empezar a disfrutar de la vida como un concepto de regalo y obviamente de sorprendernos de la sabiduría de cada día. Entonces, ¿cómo se genera este concepto? A través de entender que para transformarse y para transmutarse hay que ir siempre hacia adelante y hacia arriba. Y los conceptos del pasado están dados por un concepto que hay que evolucionar. Vamos a hablar un poquito de esto. Hablamos de lo que son los seres que se van del plano. Obviamente no es una cuestión de pérdida, sino que es una cuestión de pasar de un nivel sólido, terrestre, hacia un nivel más sutil. Solamente las personas que saben cómo comunicarse con seres de otros planos dimensionales, obviamente que co-crean desde un concepto de mundo espiritual, o sea, la vida real, otros niveles de conciencia, otras dimensiones paralelas, conceptos de viajes a través del tiempo, conceptos de meditación y comunicación con el mundo espiritual, cuántica y mundo energético y mundo espiritual, evolución y tecnología de luz. Conceptos claros que muchos seres todavía no tienen acceso por una cuestión de falta de sabiduría. Entonces, ¿de qué, hablamos el día de hoy? Hoy hablamos de conceptos de cómo cambiar la forma de ver lo que estamos viendo por un concepto superior. Poder entender estos conceptos para empezar a evolucionar. Ver no desde una cuestión de pérdida, sino ver desde una cuestión superior para comenzar a evolucionar. Empezar a ver desde un concepto nuevo de la energía, desde la luz, conceptos superiores de conciencia, para comenzar a evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, la sabiduría es oro, el conocimiento es liberación. Todo lo que estamos, cada vez que nosotros nos conectamos con la luz, cada vez que nosotros nos conectamos con el ser, cada vez que nosotros nos conectamos con los ángeles, con los guías, con los maestros, estamos haciendo un concepto de pureza, de luz, de bienaventuranza, obviamente de conexión con el mundo espiritual y opulencia a través de ese accionar, el oro en acción, la oración, el oro en acción, la comunicación, el oro en acción y todos los conceptos de sabiduría, el oro en acción. Entonces, esos conceptos de purísima riqueza abren los caminos a un nuevo nivel de conciencia que está dado por transitar el alma en esos caminos de transformación, en esos caminos de transmutación. Por eso es importante que tengan en cuenta el oro en acción, en el momento que hacen contacto con la sabiduría, que hacen contacto con la bienaventuranza, que hacen contacto con la comunicación con el mundo espiritual, que los puede llevar a transformarse, que los pueden llevar a transmutarse y que los pueden llevar a un concepto superior de la energía vital y de la energía y la conexión con el mundo espiritual. Hay algo interesante que tienen que tener en cuenta. En los momentos donde pasan o transitan por situaciones que son situaciones tráumicas, es porque ahí falta sabiduría y hay que hacer contacto con los ángeles para entender por qué pasa. En los momentos donde hacemos una apertura al mundo espiritual, es fundamental para que entiendan este concepto de lo abarcativo que es Dios, para darnos las herramientas correspondientes para empezar a evolucionar. Tengan en cuenta esto, el mundo espiritual es una puerta de salvación a los conceptos de sabiduría y poder resolver desde la sabiduría, desde el ojo de Dios, hacia un concepto de bienaventuranza, de luz, de sabiduría, de bienaventuranza, un concepto superior para poder comenzar a evolucionar. Algo interesante para tener en cuenta es
que tengan en cuenta el concepto de avance. O sea, los maestros superiores y los maestros de la conciencia yo soy dicen, el proceso de avance a nivel álmico, a nivel espiritual y a nivel superior está dado por ir hacia adelante e ir hacia arriba. Ir hacia adelante e ir hacia arriba, hacia un concepto superior de la energía, hacia un concepto superior para poder comenzar a evolucionar. Algo importante para tener en cuenta es aquellos que obviamente sostienen la sabiduría como un concepto de diamante, empiezan a entender la abundancia y la riqueza de Dios. Entender el concepto del mundo espiritual es algo que lleva tiempo. ¿Por qué? Porque entender lo que Dios da en un concepto de tecnología todavía es algo que el ser humano no puede entender por las limitaciones de la mente. Donde hay limitación de la mente, el ser humano no comprende lo que es un concepto de sabiduría y está dado por no entender este concepto determinado para empezar a evolucionar. Algo sumamente interesante para que tengan en cuenta a la hora de poder entender y a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo interesante, obviamente, para compartir es entender el concepto de cómo vemos lo que sucede. Y obviamente tomar como un concepto de sabiduría para comenzar a evolucionar, para empezar a conectarse con el mundo espiritual, con los ángeles, con los guías, con los maestros, con los seres de luz, que ayudan en este proceso de aprender y en este concepto de empezar a evolucionar. Algo interesante que obviamente tienen que tener en cuenta es, pueden comenzar a observar y pueden comenzar a conectarse con el mundo espiritual a través de entender cómo funciona la tecnología de luz, cómo funcionan los ángeles, cómo funcionan los guías, cómo funcionan los maestros, cómo funciona la conexión con el mundo espiritual, cómo funciona la conexión con los seres de luz. Y también entender un concepto abarcativo de la conciencia y del ser. Algo importante, muy importante, para que tengan en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo interesante es entender la sabiduría de Dios, trae un concepto de salvación hacia el mundo espiritual. Entender este concepto determinado hace que podamos obviamente conectarnos con la energía de Dios y también obviamente entender la sabiduría como un concepto de diamante, entender la sabiduría como un concepto superior. Algo muy importante para poder hacer contacto con el mundo espiritual. Los seres y todo lo que sucede no se pierde, se transforma, se transmuta hacia un nuevo concepto, que en este caso está dado justamente por entender la sabiduría a un nivel superior de conciencia, por entender la luz a un nuevo nivel de conciencia y entender que cuando pasa algo, obviamente tener las herramientas para disolver esos conceptos. Algo interesante para tener en cuenta es, ¿hay que llegar a pasar por procesos tráumicos para entender la sabiduría? No, podemos empezar antes, para no pasar por esos procesos tráumicos sabiendo que tenemos que empezar a evolucionar. O sea, entender los conceptos que están dados por una mente superior, entender los conceptos que están dados por una mente original y poder acceder a esos caminos, a esa conciencia, a ese mundo espiritual. ¿Tenemos que llegar a estar pasando por procesos tráumicos para evolucionar? No. Pueden empezar antes. Pueden empezar a conectarse con el mundo espiritual a través de este concepto determinado de entender cómo funciona el mundo espiritual, de entender cómo funciona la sabiduría, de entender cómo funciona la conciencia. Y a través de esos conceptos de luz, empezar a evolucionar. Esto es conectados al ser. Hablamos de qué pasa cuando los seres se van a otro plano, qué pasa cuando los seres se van a otros planos dimensionales. Entendemos eso desde la sabiduría superior y cómo empezar a evolucionar desde un concepto superior de conciencia.
Esto obviamente, ahora vamos a subir a las redes sociales el programa del día de hoy y también vamos a hacer un programa en vivo para que te puedas conectar con Conectados al Ser y vamos a ampliar un poquitito el concepto que venimos hablando estos días desde la psicología del futuro, desde la psicología extraterrestre y también explicar un poquitito los conceptos que nos dan la oportunidad a entender el mundo superior desde una nueva visión, obviamente desde una nueva conexión, desde una nueva perspectiva, para que puedan obviamente entrenar los ojos, la mente, el alma y el espíritu a una nueva visión, a una nueva forma de ver la vida. Yo soy Adiel La Luz y te espero en Conectados al Ser. Hoy tenemos también programa en vivo y te reinvito para que te puedas conectar con el mundo espiritual. Conéctense a sus ángeles, a sus guías y a sus maestros. Que la luz de Dios Padre Madre esté en ustedes, esté en mí y que podamos compartir la sabiduría desde el mundo superior. ¡Feliz día!